Hola a todos, les saluda el grupo NewPi del curso de compiladores e intérpretes. Nuestro grupo está conformado por Erika Alvarado, Sebastián Arraniz, Yaral Núñez, Sofía Vega y yo, Estefanía Delgado. El proyecto consistía en desarrollar un transpilador que convierte el lenguaje de nuestra invención, el cual es Anatocode, al lenguaje Python, como cualquier transpilador, manteniendo la funcionalidad del programa original. El proyecto consistía en 5 fases. La primera siendo la gramática del lenguaje Anatocode, donde se definieron las reglas sintácticas, y la estructura base del lenguaje, inspirados obviamente en términos anatómicos del cuerpo humano. Posteriormente, con el explorador, se analizaron las pruebas previamente escritas en el lenguaje Anatocode y con estas se identificaron posibles errores y se propusieron mejoras a la gramática ajustando las expresiones regulares. Para el analizador se dividió el código en elementos básicos y con estos elementos se construyó la estructura del árbol de sintaxis abstracta o ASA y se aplicaron verificaciones para asegurar la coherencia del código. Luego, en el verificador, se validaron aspectos como la semántica y se hicieron correcciones al código. También se hizo manejo de los errores, generando mensajes claros para facilitar su posterior depuración y facilitar la comprensión también. Por último, se hizo el generador de código, que lo que hace esto es que mediante un visitante especializado se van convirtiendo cada uno de los nodos del árbol, el ASA, a código Python que sea equivalente al original Anatocode, dando paso a la traducción final. Y bueno, para seguir un poquito más con lo que es el lenguaje en sí, Anatocode se basa en el mundo de la anatomía humana, explorando lo que son los sistemas y las estructuras del cuerpo como inspiración para la sintaxis y el diseño de este. Al elegir este tema, el de anatomía humana, queríamos como destacar la belleza de la programación y su relación con la creación y funcionamiento del cuerpo humano. También buscamos establecer una conexión emocional con los programadores, inspirándolos a ver la programación como una forma de arte que puede imitar la complejidad y coordinación más que nada del cuerpo humano. Por lo que la motivación detrás de Anatocode es ofrecer una perspectiva fresca y creativa del desarrollo de software, combinando la lógica de programación con la complejidad y belleza del cuerpo humano. Esto no solo hace que la programación sea más atractiva, sino que también proporciona una nueva forma de entender y relacionarse con el código. Luego están lo que son los objetivos principales, que para esto nos enfocamos en facilitar un enfoque más intuitivo para la programación al utilizar analogías anatómicas. Luego, fomentar la creatividad al inspirar a los programadores a pensar de una manera diferente sobre la estructura del código y mejorar la comprensión de los conceptos de programación al asociarlos con elementos anatómicos diferentes. Luego tenemos lo que son las razones para utilizar Anatocode. Bueno, ¿por qué utilizar Anatocode? Como ya se pudieron dar cuenta, este nuevo lenguaje nos ofrece una experiencia diferente, ya que Anatocode ofrece una experiencia de programación única que va más allá de la sintaxis convencional que solemos utilizar, proporcionando una conexión emocional y visual con lo que es el código. Luego fomenta la creatividad. Al basarse en la anatomía humana, AnatoCode permite a los desarrolladores abordar los problemas de manera más imaginativa. Por último, tenemos lo que es la mejora de retención del conocimiento, ya que la asociación de conceptos de programación con elementos anatómicos puede llegar a facilitar la retención de este conocimiento, al proporcionar una memoria visual y conceptual única, ¿verdad? Anatocode no solo es un lenguaje de programación, sino una invitación a explorar nuevas fórmulas y formas de pensar y crear.
Ahora, explicando un poco cómo estaría la gramática del lenguaje AnatoCode, tendríamos que está completamente basado en una metáfora de la anatomía del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las palabras claves y todo lo que esté relacionado con lo que se escribe en el código tiene cierta relación con lo que es el cuerpo humano. Como un ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos lo que son los condicionales, que en un lado el if representaría lo que sería el cerebro y por ejemplo el else representaría lo que es el corazón. Entonces nuestra metáfora que elegimos en este caso es que si no pasa lo que pensamos con el cerebro o la parte lógica, haríamos lo que queremos con el corazón. Entonces sería un ejemplo de más o menos de cómo se aplica esta metáfora a nuestro lenguaje. Otro punto importante también es en los ciclos, que en los ciclos tendríamos el funcionamiento normal de un ciclo común, solamente que le añadimos lo que son los latidos por segundo. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es regular el ritmo al que se va a ejecutar el ciclo. Por eso utilizamos la metáfora de poner los latidos por segundo en los ciclos para regular a qué tan rápido o qué tan lento se ejecuta este mismo. Luego tendríamos, por ejemplo, otra metáfora, por ejemplo, en la definición de las funciones, porque en el cuerpo humano un órgano hace una función muy específica y la hace muy bien. Entonces, por ejemplo, es por eso en nuestro lenguaje nosotros hacemos que para definir una función tenemos que declarar primero la palabra reservada órgano. Entonces, en nuestro lenguaje las funciones son órganos, porque definimos órganos que saben hacer cosas muy bien que vamos a ocupar luego en nuestro lenguaje para poder formar códigos. Que estos códigos que formemos van a ser, por decirlo de cierta forma, sistemas, haciendo referencia al cuerpo humano, que los sistemas están formados por órganos. Entonces, más o menos en general, esa sería nuestra gramática y su metáfora, que se compone de de estas pequeñas metáforas que van conformando todo nuestro lenguaje y cómo va a ser escrito. Bueno, ahora les voy a comentar sobre los puntos fuertes que tiene el lenguaje Anatocode. El primero es la generación de números randoms, que permite crear programas interesantes con el lenguaje, generando números aleatorios, ¿verdad? Para que se puedan realizar, por ejemplo, una carrera de caracoles, como se realiza de ejemplo en este lenguaje. El segundo es que se puede controlar el ritmo de los ciclos. Esto permite una mayor interactividad, donde se pueden crear ciclos donde le pasas un número entero, que es el BPS del ciclo, y que va a representar los segundos que va a durar ese ciclo antes de empezar la siguiente pasada. Lo tercero es que hay un buen manejo de errores, lo cual quiere decir que cuando exista un error mientras programas en AnatoCode, ya sea en el explorador o el analizador o el verificador, te va a decir cuál es ese error de una manera muy amigable e indicándote dónde se encuentra. Entonces esos serían como los puntos fuertes. Por otro lado, también tiene sus puntos débiles, donde el primero sería que no se pueden concatenar strings, lo cual les genera bastante desventaja, ¿verdad? Porque a veces se necesitan concatenar mensajes e imprimirlos en pantalla, pero en el lenguaje no se puede, ni tampoco hay un manejo de listas, lo cual también es algo bastante útil en lenguajes actuales, pero de momento en AutoCode no se puede. Por último, el tercero es que la gramática puede limitar la versatilidad del lenguaje, ¿verdad? Que viene también relacionado un poco con el punto uno y 2, pero sobre todo existen, por ejemplo, algunas, este, por ejemplo, la expresión matemática que tiene una palabra reservada de gestión, pero que sin embargo únicamente se pueden utilizar operadores dentro de una expresión matemática, fuera de ahí no, ni tampoco se pueden comparar mediante operadores dos expresiones matemáticas, o sea, no se pueden concatenar esa comparación. Entonces, básicamente, esos serían también algunos puntos débiles y sería todo por mi parte. Bueno, yo vengo aquí a explicar el ejemplo de Anatoco. En este caso, ca- caracoles.atc, que viene siendo una carrera de caracoles, los cuales se imprimen en pantalla. Entonces, primero lo que se hizo fue definir las posiciones iniciales de los caracoles, en este caso la posición 0. Después de eso se definió una línea de llegada, en este caso 10, la posición 10. Después se define un booleano para el while, en este caso un booleano que es true, o en este caso vivo, según nuestra gramática,
para que entonces el while corra hasta que esté muerto, básicamente, según nuestra gramática. Además de eso, en el while de nosotros se define un BPS de 2 segundos, el cual lo que va a hacer es que el while se ejecute cada 2 segundos. Ok, ya una vez dentro del while, lo que hacemos es definir el avance del caracol, lo cual se calcula utilizando metabolismo, que es un generador de números aleatorios. En este caso, un número aleatorio entre 1 y 3. Luego de eso, entonces se calcula el cambio en la posición. Entonces se suma la posición del caracol actual más el avance generado. Una vez obtenido ese número, se revisa si ese valor es mayor o igual al punto de llegada. Si es mayor, o igual, entonces sobrescribe la posición del caracol a llegada. Esto es para que el caracol no sobrepase la línea de meta o el punto de llegada. En caso contrario de que sea menor, lo que hace es que la posición del caracol se sobrescribe como la posición del caracol más el avance. Lo mismo con el caracol 2. Luego de haber calculado el avance, se imprime en pantalla el avance del caracol representado con asteriscos. Entonces, lo que se hace es que se define una variable inicio, la cual lo que se hace es que se escribe un while en el cual inicia en 1 y la posición del caracol, la posición actual. Entonces, con un BPS en 0, porque esto no necesita, se ejecuta constantemente. Entonces, imprime el asteriscos equivalentes a la posición actual del caracol. Y realiza lo mismo tanto para el caracol 1 como el caracol 2. Luego de eso, lo que se hace es que se maneja la parada del while. Entonces se revisa de que ninguno de los dos caracoles haya llegado a meta. Y entonces, si ambos llegaron a la parada, si alguno de los dos llegó a parada final, entonces este parada final llegó a la línea de meta. Parada final se cambia a false, en este caso muerto. Y se sale del while. Una vez fuera del while, en nuestro caso es un pulmón, se necesita determinar al ganador. Entonces lo que se hace es que se revisa si la posición del caracol 1 o la posición del caracol es mayor o igual a llegada. En caso de que ambos lo sean, entonces se imprime en pantalla, es un empate. En caso de que solo el caracol 1 sea, la posición del caracol 1 sea mayor o igual a llegada, entonces se imprime el caracol 1 ganado. En caso contrario, se imprime el caracol 2 ganado. Ok, y ahora básicamente vamos a probar esto. Para probarlo, necesitamos abrir PowerShell o CMD, que me gusten, ¿verdad? Y una vez abierto, se escribe el siguiente comando, que sería este de acá, ¿verdad? Que eso lo que hace es que abre el código de nosotros, AnatoCode, y lo abre con el generador, lo que transforma el código .atc a un código .python funcional. Entonces, en este caso, copiamos esto. Y una vez copiado, le damos Enter. Y aquí al final dice, archivo caracoles.py queda exitosamente. Entonces, si volvemos al código, podemos ver que caracoles.py ahora existe. Y si probamos este código, aquí, archivo Python, se puede ver cómo se va imprimiendo la carrera de caracoles cada 2 segundos. Entonces vamos a ver quién gana. Y ganó el caracol 2. Y en esto, como se generan números aleatorios, siempre pueden dar resultados distintos. Vamos a ver si logro un resultado distinto. Vamos a ver. Caracol 2 va a ganar otra vez. Sí, Caracol 2 va a ganar otra vez. Ok. En este caso, vamos a ver un último intento y si no, así se queda. Siempre ganó el Caracol 2. Y por cuestiones de suerte. Vamos a ver. Y esta vez va a ganar el Caracol 1. Perfecto. Ahí ya queda demostrado que el código funciona y la carrera puede dar resultados distintos. Entonces aquí, como para que vean en grande lo que se imprimió completamente, aquí estaría la carrera. Iniciaron desde aquí.
2 y 3 hasta que llegaron a 10 y 9. Y eso sería la explicación del código. Muchas gracias.